Novedades en la querella al expresidente del Corte Inglés, Dimas Gimeno, de la que informa en exclusiva Voz Populi, por presunto espionaje con Pegasus para hacerse con el control de la firma. Contamos cómo los querellantes relatan de qué manera fue infectado sus teléfonos móviles y también cómo sufrieron el asalto de al menos un individuo en el garaje de su domicilio. Además, también tenemos un programa especial sobre los 100 días que se cumplen ya de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Analizamos en qué punto está el conflicto, hablamos de la guerra de la propaganda y también de cómo afecta esto a los productos de nuestros supermercados y a las tarifas energéticas. Y por último, como cada viernes, el dardo de Rubén Arranz. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre, y qué mejor manera de cumplir 300 programas que hacerlo con una exclusiva como la que está desvelando desde hace ya un par de días en Voz Populi, seguro que lo habrán leído, nuestra compañera Gema Huesca, experta en tribunales. Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Gema, estamos hablando del presunto espionaje por parte de Dimas Gimeno, expresidente del Corte Inglés, a personas del entorno de Isidoro Álvarez, el que era presidente del Corte Inglés y el mandamás, en una lucha casi familiar por hacerse con el control de su herencia y de su poder. Gema, vamos a situar primero de qué estamos hablando, de quién y de qué va esta querella que estás publicando en exclusiva en Voz Populi. Pues lo has dicho muy bien, Alberto, es una querella que se presentó en los juzgados en diciembre. Y la fecha es importante porque habla de un presunto espionaje, como bien dices, bajo el mandato de Dimas Gimeno, utilizando el software israelí Pegasus. Esto que a posteriori hemos conocido de todo el estallido de la crisis por el espionaje, ¿no?, en el CNI con este sistema, bien, pues la querella habla de esto ya en diciembre, es decir, cuando todavía no había estallado el escándalo. Y como tú bien cuentas, son 3 personas que decidieron llevar estos hechos ocurridos en 2018 ante los tribunales. Se incoó diligencias en febrero en un juzgado de instrucción, el número 35, y lo que relata el escrito es que por un lado se les habría clonado el teléfono a estas 3 personas bajo el pretexto de que iban a ver si lo tenían limpio o estaba intervenido. Bajo ese pretexto lo que se hizo fue clonarles todo el contenido y en paralelo apuntan a un espionaje masivo a gran escala entre consejeros del Corte Inglés, hablan de jueces, hablan de fiscales, y es importante entender la fecha. Los hechos se remontan a 2018, un momento en el que Dimas Gimeno era todavía presidente del Corte Inglés, pero estaban disputando una batalla judicial y también empresarial con las herederas universales de Isidoro Álvarez por la herencia de esta persona, del fundador del Corte Inglés. Es, digamos, una especie de batalla al más alto nivel por el control del poder y de la herencia de Isidoro Álvarez, expresidente del Corte Inglés, y aquí, dentro de esta querella que estás contando en exclusiva, Gema, hay varios contenidos que llaman mucho la atención. Por una parte está la pata Pegasus, que es verdad lo que dices, llama mucho la atención que se haga un espionaje con este software que ha sido tan famoso en estas últimas semanas por todo lo que ha pasado con los independentistas y los móviles, por ejemplo, de Pedro Sánchez, sin ir más lejos, presidente del gobierno. Pero es porque, perdona que te agonice eso, y porque se ha hecho mucho hincapié en que ese sistema solo se podría distribuir a estados, a gobiernos, ¿no? Esto, desde luego, es muy significativo, ver el acceso, efectivamente, como tú dices, para particulares, o en este caso empresarios, una empresa, de tener ese acceso a un software como este, pero luego también llama mucho la atención lo que estás contando hoy, Gema, de esos métodos, de cómo, digamos, se aprovechan, entre comillas, o eso se relata en la querella, de esa confianza a nivel familiar para introducirse de alguna manera en esos dispositivos, en esos móviles, para lanzar ese espionaje. Bueno, ellos, esta parte de los querellantes, lo que explican es que a ellos se les clonó el teléfono, a ellos no hizo falta que se les espiara porque ellos los clonaron con un código que estas propias personas, porque los querellados son Dimas Gimeno, su hermano y su madre,
estas personas les habrían dado un código y accedieron con ese código a todo el contenido de los teléfonos. Lo que llama la atención aquí es que siempre según la querella, siempre según el escrito, eran personas del entorno más cercano que habían apoyado a Dimas en esta guerra contra las herederas, ¿no? Eso por un lado. Luego por otro contar también que Dimas Gimeno se ha puesto en contacto con nosotros, hay que contar la versión del empresario también. Él por supuesto niega los hechos y dice que bajo su mandato jamás se contrató ni con Pegasus ni con cualquier otra firma de espionaje, ¿no? Pero volviendo a lo que contamos hoy, efectivamente es ese punto de confianza. Se celebraban reuniones en esos meses de enero, de febrero, de marzo, de abril de 2018 en casa de parte de los querellados para tratar las acciones judiciales de esta parte de la familia contra las dos hermanas, ¿no? Cómo llevar esto a los tribunales. Ellos sospechan que el objetivo de Dimas Gimeno no era tanto tener el control del Corte Inglés como sí obtener el máximo precio posible por las acciones en caso de venta, ¿no? Que es lo que luego finalmente pasó en enero de 2021. Y luego lo que comentamos, hablamos de clonado de teléfonos móviles, ellos relatan también hechos un poco extraños, hablan que encontraron micrófonos ocultos en el domicilio, en la biblioteca, que era donde se reunían, también en un vestidor. Llamaron a un experto de seguridad que efectivamente les confirmó que eran micrófonos. Cuentan también que encontraron un coche en la puerta de su domicilio ya pasadas las vacaciones. Ese coche estuvo aparcado ahí durante 1 año y medio prácticamente, no era de los vecinos, no reconocían a las personas que cada domingo iban a llevarse el coche y lo volvían a traer de vuelta. Y luego finalmente cuentan también otro episodio un tanto extraño que sería la entrada de unos individuos al garaje del domicilio. Esa entrada se produce después de una de las reuniones en las que ellos trasladan a la hermana de Isidoro Álvarez y a los sobrinos de Isidoro Álvarez que ya no van a colaborar porque han descubierto que les están espiando. En el momento se rompen esas relaciones, a finales de mayo descubren que entra una persona en el garaje, ¿no? No sabemos si esto es así o no, lo tendrán que investigar, pero en cualquier caso es lo que recoge la querella. Lo que sí que es cierto, Gemma, es que hay todo lujo de detalle dentro de esa querella, que es lo que relatas hoy en Voz Populi. La verdad que llama mucho la atención algún detalle, como por ejemplo, la querella es contra Dimas Gimeno, pero también su hermano y su madre. Cuentas, sí, por ejemplo, cómo el hermano de Dimas Gimeno, ¿no?, es el que dice, de alguna manera, por simplificar, oye, dejadme el móvil, que vamos a ver si no ha habido algún tipo de ataque, tal, no sé qué, y resulta que con esa excusa, aprovechándose de esa confianza familiar, de paso, introduce a través de códigos, pues se introduce dentro de esos móviles, ¿no?, y hace un seguimiento también, telefónico, etcétera. La verdad que hay muchos detalles que de verdad hay que leer tu artículo de hoy porque es muy llamativo, ¿no? Y yo te quiero preguntar, para acabar y sabiendo que esto va a dar que hablar y que en los próximos días habrá que hacer seguimiento, pero Gemma, ¿en qué punto está esta querella? Porque creo que es importante situar también en qué momento nos encontramos y qué es lo que se sabe hasta ahora y lo que tiene que pasar todavía por delante. Bueno, la querella que no hemos contado, que se interpone por 3 delitos, es importante también: revelación de secretos, extorsión, posible extorsión y organización criminal, por lo que tú me contabas. Ellos dicen que eran 3 personas que actuaban completamente unidos y que las decisiones las tomaría, en este caso, la madre. La querella se interpuso, como comentamos antes, en diciembre y se incoaron diligencias en el Juzgado Central de Instrucción número 35 de Madrid. Está en ese punto. Y luego comentarte, que no te he comentado y me parece relevante, que la querella, que es bastante amplia, incluye también fotografías de esos micrófonos que habrían interceptado cuando los analizó un experto en seguridad, incluyen fotos también de ese coche que estuvo 1 año y medio en la puerta de casa y también el parte de una empresa de seguridad que acudió al domicilio cuando encontraron a estos individuos. Bueno, pues ya lo ven, ahí están, resumen de esta exclusiva de nuestra compañera Gemma Huesca, que pueden leer en Voz Populi. Si no se leyeron la primera entrega de ayer, les aconsejamos que lo hagan y nosotros, Gemma, te damos las gracias y enhorabuena por esta información que estás desvelando, te seguiremos leyendo. A ti Alberto.
Y más allá de los 300 programas que cumple hoy en Voz Populi, hay una cifra sobre todo dramática, que es la de los 100 días que se cumplen de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, después de semanas de amenazas, semanas en las que no nos acabamos de creer en Europa que realmente esto fuera posible. Se cumplió finalmente pues lo que muchos tachan de locura por parte del presidente ruso, de Vladimir Putin, que ha sido esa invasión que, como decimos, dura ya más de 3 meses. Queremos hablar de este asunto con el especialista en temas internacional que tenemos en Voz Populi, que es el jefe de mesa, Ángel Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? A ver, Ángel, vamos a hablar de esto un poquito más en profundidad, porque es verdad que llevamos ya 100 días de conflicto, teníamos muy claro lo que estaba pasando al principio, pero ahora el foco ha desaparecido un poquito a nivel mediático, se sigue hablando de Ucrania todos los días, pero con menor intensidad, más de las consecuencias, del encarecimiento de los precios de la energía, de lo que hablaremos también nosotros después en el programa. Pero Ángel, en este momento, por situar un poquito, ¿cómo está el conflicto en Ucrania en estos momentos? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, la ofensiva, la invasión que lanzó Putin con el objetivo de tomar y conquistar toda Ucrania ha degenerado en una sangrienta operación para tomar una sola ciudad del este, que es Severodonetsk. ¿Por qué? Esta ciudad es la única ciudad de Lugansk, que como sabemos es una república separatista prorrusa. Es la única ciudad de Lugansk que queda en manos de los ucranianos. Si Putin conquista esta ciudad, le permitiría lanzar el mensaje de que tiene el control absoluto de Lugansk, ¿no? Un mensaje de victoria en una guerra que, por otra parte, él no ha obtenido grandes éxitos, quitando pues, el control de ciertas ciudades del Donbass, etcétera, etcétera. O sea, no ha obtenido esos grandes avances que todos parecíamos al principio que esto iba a ser una guerra relámpago, ¿no? En la que iba a llegar a Kiev en unos días y derrocar a Zelensky. No ha obtenido esos grandes avances en otros frentes de combate. Por lo tanto, él se centra ahora en el Donbass, en mi opinión, con el objetivo de proclamar esa liberación, ¿no? Del este de Ucrania, que en definitiva fue la excusa o el argumento con el que él lanzó esta invasión de Ucrania el 24 de febrero. Claro, es verdad lo que dices, que al principio fue muy visible, ¿no? Ese bombardeo en Kiev, ese horror que vimos pues en zonas aledañas, como por ejemplo pues la masacre de Bucha, también en Irpin. Vimos muchas imágenes terribles al principio de la guerra, en esos primeros días de fuertes bombardeos, que ahora sin embargo han dado lugar a otro tipo de imágenes, por otra parte también bastante más escasas, porque es cierto que donde al principio teníamos mucha cobertura gráfica de lo que estaba pasando en el momento, ahora digamos que las imágenes del frente son un poquito más difíciles de acceso y digamos que ya no son tan claras como las que teníamos al principio. No sé si haces un poquito este análisis y a qué se puede deber. Bueno, hay un hecho preocupante, que es que reporteros sobre el terreno, reporteros españoles obviamente sobre el terreno, denuncian las dificultades que les ponen las fuerzas ucranianas para llegar a los frentes de combate. No se dan todos los casos, sí hay medios que llegan hasta allí, pero sí, como bien dices, parece que tenemos menos imágenes de esos frentes o de esos pueblos devastados por el paso de las tropas rusas. Por otra parte también es que el foco, como decíamos, se ha centrado en el Donbass ahora, ¿no? Sobre todo Mariupol. Recuerda la cruenta batalla de Mariupol, el asedio a la acería Azovstal, ese último reducto de resistencia de los ucranianos en Mariupol, una ciudad clave y para los planes de Putin que pasaban por unir la península de Crimea, que tomó en 2014, con esas regiones separatistas que mencionábamos, Lugansk y Donetsk, ¿no? Establecer un corredor terrestre. Entonces creo que por una parte el foco de la guerra se ha centrado en el Donbass y por otra sí que parece que no hay tanta facilidad para llegar a los frentes de combate en otras zonas del país, que por otra parte también viven bajo una calma tensa. Eso sucede en la capital, por ejemplo. Los habitantes de Kiev siguen temiendo un ataque ruso, lo dicen constantemente, pero sí que parece que están intentando recuperar cierta normalidad, ¿no? Que perdieron obviamente en estos 100 días de guerra. O sea, parece que viven bajo esa calma tensa en la que no se producen ataques con la intensidad de los primeros compases de la guerra, obviamente, pero siguen temiendo una ofensiva rusa, ¿no? Y luego,
Ángel, hay otro asunto que también queremos destacar y del que también se ha hablado mucho a lo largo de este conflicto, que es esa especie de guerra de la propaganda, ¿no? Que está también muy presente, incluso podríamos decir, incluso a ambos bandos, ¿no? Está muy presente, sobre todo ahora en estos tiempos, digamos, más modernos, en los que muy rápidamente, a través de las redes sociales, se puede, en fin, lanzar un poquito pues, las imágenes y una propaganda de todo lo que está pasando. Todo esto mezclado, te quiero preguntar también por esa excusa que ponía Rusia al principio para el bombardeo de Ucrania, que era lo que llamaba la desnazificación de Ucrania. Sí. No sé, estos términos, si después de 100 días, evidentemente ya está más que demostrado que le ha salido el tiro por la culata a Rusia, ¿cómo ves un poco este asunto? ¿Cómo ves la evolución de esta propaganda? Es un tema muy polémico, porque sí es cierto que el pecado original de la Revolución Ucraniana de 2014 son precisamente los héroes ultras de la Revolución Ucraniana. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando el pueblo ucraniano se levanta para derrocar a Yanukovych, que no era otra cosa que un títere de Putin, se levanta porque Yanukovych promete iniciar un proceso de adhesión a la Unión Europea y luego lo incumple cuando gana las elecciones, la represión del régimen de Yanukovych es brutal. Es cuando esta represión se convierte ya en atrocidades constantes en Kiev. Muchos recordarán aquel episodio de los francotiradores disparando a los manifestantes desarmados. Ahí los grupos de extrema derecha que había en Ucrania se convierten en la punta de lanza, de la revolución ucraniana. Quiero decir, es la gente que se enfrentó a los antidisturbios de Yanukovych, ¿no? Y a las fuerzas de Yanukovych que reprimían con una violencia extrema a la población ucraniana. ¿Qué pasó? Claro, se convirtieron en los héroes de la revolución y luego se integraron en el aparato de seguridad del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas ucranianas. Sí es cierto que posteriormente Ucrania se ha ido encargando de limpiar a los aparatos de seguridad de estas fuerzas de extrema derecha. Pero bueno, han tenido presencia y un claro ejemplo es el Batallón Azov. El Batallón Azov son unos héroes en Ucrania. ¿Por qué? Porque en la guerra de 2014 detuvieron el avance prorruso en Mariupol. Por lo tanto, a ojos de muchos ucranianos, sí son una especie de héroes de la nación, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Esa parte de la opinión pública que es de una forma vehemente prorrusa y anti-OTAN justifica todas las atrocidades que está cometiendo Rusia en Ucrania con ese argumento, ¿no? Los militares ucranianos son una especie de ejército de neonazis. Se ha llegado a decir que Zelensky es neonazi. Zelensky es judío, sus padres son judíos. Sí, muchas cosas, pero neonazi ninguna. O sea, su abuelo combatió en el ejército ruso, en el ejército soviético, en la Segunda Guerra Mundial, y tiene una larga lista de familiares que murieron en los campos de concentración nazis, ¿no? Pero sí se ha utilizado ese recurso en esta batalla de la propaganda que ha sido feroz y que, por ejemplo, lo hemos visto en la masacre de Bucha, que tú mencionabas antes. La masacre de Bucha, hay pruebas, es innegable que se ha cometido, pero sí que hay mucha gente que sigue calificándolo de montaje, ¿no? Utilizando básicamente los argumentos que da el Kremlin. Y Ángel, hay una cosa que es cierta, que es que siempre hay que analizar muy bien y poner el contexto, el foco en el contexto, sobre todo para tratar de entender bien los conflictos como lo hacemos ahora, saber que las cosas nunca son blancas o negras. Y también es muy cierto, desde Ángel, luego, la guerra, ¿no? que desde luego. Y hay otra cosa que es que también es un poquito esta crítica que hacemos a veces los propios periodistas de qué fácil y qué rápido quitamos el foco a un asunto tan importante como es esta guerra de Ucrania, en la que estábamos muy pendientes y ahora vemos que ya no abre ningún informativo ni ningún periódico. Te pregunto así un poquito a bote pronto, o que sea un poquito difícil sacar la bola de cristal, ¿qué es lo que crees que puede pasar en las próximas semanas y en qué puede acabar todo esto? Si es que acaba en algún momento, que tendrá que acabar, pero ya veremos si más pronto que tarde o al revés. Bueno, se está extendiendo el mantra de que esto va a ser una guerra muy larga y probablemente asimétrica. Un conflicto asimétrico, quiero decir, son fuerzas regulares, un ejército regular contra pequeñas milicias o guerrillas. Es un mantra que difunde principalmente la versión oficial de Occidente. Es cierto que parece prácticamente imposible que haya una congelación del conflicto en la actualidad. Los combates son muy duros, como decíamos en el Donbass, y es difícil ver una solución o ver una salida que no sea negociada.
Imagino, es una opinión personal, que esa negociación pasa porque Putin pueda proclamar, como te decía antes con lo de Lugansk, el control absoluto de las regiones separatistas, ¿no?, de Donetsk y Lugansk, porque al final fue el objetivo con el que lanzó, el argumento con el que lanzó esta invasión. Es una obviedad que los planes militares rusos no han salido como él esperaba. De hecho, ha habido varios cambios de estrategia durante la guerra, ¿no? Recordemos que al principio fue a por Kiev. El plan era una ofensiva relámpago, llegar a Kiev, derrocar a Zelensky, probablemente asesinarlo y ya está, y provocar un cambio de poder y en el que pudiera colocar en Kiev pues a una figura parecida a Yanukovych, ¿no?, con sus intereses. Luego se centró ya en el este, obtuvo algunos logros pero no muy significativos, y al final parece que el conflicto puede alargarse mucho en el tiempo, cosa que no conviene ni a Occidente ni a Rusia. Entonces es muy difícil imaginar una salida para la guerra de Ucrania, pero probablemente pasa por una negociación. Punto clave en ello sería que, claro, Kiev no va a renunciar a su integridad territorial. Entonces, parece difícil. Tan difícil como la pregunta que me has hecho. Desde luego es difícil, desde luego es muy complicado, pero desde aquí seguiremos muy atentos a todo lo que pasa en Ucrania, como seguimos atentos todos los días, por ejemplo, pues a ese minuto a minuto en directo que seguís haciendo desde Mesa para hacer ese seguimiento tan necesario de lo que está pasando en este país. Ángel Martínez, esperemos que no se cumplan 200 días de este conflicto, aunque ya veremos, pero desde luego lo que sí que haremos será volver a analizar en profundidad, como hemos hecho hoy, porque merece la pena, muy bien, todo lo que está pasando por allí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Se cumplen, ya lo saben, 100 días de la guerra de Ucrania, una guerra que tiene muchas consecuencias, las más dramáticas, por supuesto, las que tienen que ver directamente con los bombardeos y los disparos, pero también hay muchas consecuencias económicas que nos afectan de forma muy directa. Y esto lo queremos analizar con nuestros compañeros, con Nerea San Esteban por una parte. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal? Y con Alberto Sanz. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas. Voy a empezar contigo, Nerea. Vamos a hablar primero de los alimentos, con una inflación desbocada, empeorada todavía por la invasión de Rusia. Vemos como ha habido muchas dificultades desde el principio del conflicto con algunos alimentos clave para luego el procesamiento de muchos otros alimentos y de materias primas, como son, por ejemplo, el trigo, el aceite de girasol, de los cuales hay una gran dependencia en España. Sí, podemos decir que bueno, el estallido de la guerra en Ucrania supuso pues la gota que colmó el vaso a una inflación que ya estaba disparada, pero que con este conflicto pues todavía se disparó más, porque como decimos tenemos mucha dependencia de algunas materias primas en Ucrania. Por ejemplo, el aceite de girasol, el 60% del que consumíamos en España venía de allí, una cifra altísima, más de la mitad. Por ejemplo, otra categoría, el maíz, el 30% venía de Ucrania, el trigo, el 20% venía de allí, con lo cual las empresas tuvieron que buscar rápidamente y como pudieron, en colaboración con el gobierno, otras fuentes de suministro, otros países, firmar otro tipo de convenios con países que sí que pudieran garantizarnos este suministro, porque como bien decías, no solo es el producto final que llega, que se puede consumir, sino que también sirve para elaborar pan, pasta, bollería industrial, por ejemplo, o también otra de las ramas muy afectadas fueron los piensos de los animales, porque se hacen mucho con esta materia y al final las granjas tampoco tenían manera de dar de comer a los animales, ¿no? Esto implicó al principio que impactó mucho en los precios de los productos, porque como había que buscarlos en otros mercados, los precios eran mayores a los que solíamos comprar, y es una tendencia que vemos cómo ha seguido desarrollándose durante los últimos meses, que todavía no ha parado y que, pues por desgracia, posiblemente siga teniendo efecto en las próximas semanas. Problemas evidentes en la alimentación, pero también en la energía. Alberto, hay países europeos donde ya advierten de las posibles dificultades que pueden tener el próximo invierno. Hemos visto, por ejemplo, esta semana mismamente cómo en el Consejo Europeo los 27 se han puesto de acuerdo para ese embargo del petróleo ruso, con alguna excepción como la de Ucrania. A nivel europeo tiene un impacto directo por toda esa fuerte dependencia energética que hay de Ucrania y sobre todo de Rusia, evidentemente. Eso es, antes de la guerra llevábamos con lo que hablamos, unos altos precios de la electricidad y del gas desde abril de 2021. Todo hace prever que esto ya era el inicio de los movimientos de Putin a nivel estratégico. Hay que recordar que Rusia es el proveedor del 40% del gas que se consume en Europa.
Por lo tanto, no hay que extrañar que todo el problema que hubo de suministro de gas a lo largo del año pasado fuera, como dijo en alguna vez la ministra Teresa Rivera tras un Consejo de Ministros, el inicio de la guerra de Putin. Finalmente, lo que fue el proceso armamentístico arrancó en febrero de 2022. Con todo este escenario, estaba claro que la energía iba a ser un punto determinante con el tema de estos movimientos. Cuando se arrancaron las sanciones por parte de la Unión Europea al no entrar la OTAN en un conflicto directo con Rusia, se decidió que la energía, a través de las sanciones, a través de las compras, porque evidentemente Europa depende del gas ruso, pero también Rusia depende de vender el gas a Europa. En todo ese escenario se convirtieron en una serie de movimientos. ¿Qué pasó con todo esto? Que los mercados han entrado en una volatilidad muchísimo mayor de la que existía en 2021, tanto el gas como el petróleo, como la electricidad, que depende mucho de esa producción a través de los ciclos combinados de gas. No es una situación random, es una situación en la cual está todo calculado y todo dependiente y todo está interconectado. Y lo que va a seguir pasando y lo que nos vamos a encontrar de cara al próximo verano es que estas sanciones, que lo que están es asfixiando todavía más los puntos de suministro, nos va a traer un invierno en el que está por ver que seamos capaces de calentar al mismo precio y sobre todo si nos vamos a encontrar tanto gas y sobre todo petróleo para poder movernos. Es verdad que dentro de la Unión Europea, geográficamente hablando, pues España, Portugal, somos los países más alejados de Rusia. También nuestra dependencia energética es diferente a la que puedan tener pues Alemania, Polonia, etcétera, que igual sí que se ven más afectados por ese embargo de petróleo, pero también desde el punto de vista energético para España esto también le puede pasar factura y nos puede pasar factura al final a todos como consumidores, porque entre una situación y otra y con la inflación de la que hablábamos con Nerea, al final se nos encarece todo y veremos cuándo se puede resolver esto, si es que se resuelve o si estos precios han llegado para quedarse. Exacto, hay un mantra en estos 100 días de conflicto bélico de Ucrania que se ha dicho mucho, que es que España es uno de los países de la Unión Europea que menos depende del gas ruso y del petróleo ruso. Bueno, esto es una realidad, arrancaba el conflicto siendo el proveedor del 10% del gas que consumimos en España, está ahora mismo por niveles de en torno al 6, el 5%, por delante estaba Argelia, que ya conocemos lo que pasó con el conflicto con Marruecos, Estados Unidos ahora genera en torno al 40%, y lo que está pasando ahora mismo es que España también depende mucho del mercado internacional. Cuando el gas que tiene que buscar, esos famosos barcos que se venden en el mercado spot, suben el precio según lo que esté pasando con esas sanciones. Por lo tanto, Rusia afecta al mercado internacional, que a la vez España depende de ese mercado. De manera directa, ya se nos ha dicho muchas veces que no dependemos tanto. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues que España, a través de sus nuevos acuerdos, tienen que renovar acuerdos con Argelia en el nivel de precios Naturgy, como comentamos en alguna ocasión. Está por ver cómo van a ser la evolución de los precios del petróleo de los grandes refineros españoles como Repsol y Cepsa, cómo les va a afectar las decisiones que vaya tomando la OPEP. Para España va a ser una situación claramente estratégica ver cómo van a funcionar los mercados. Es verdad que la política va a dominar, que nos vamos a encontrar con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, unas elecciones andaluzas que van a llegar en cualquier momento y que esta situación evidentemente va a controlar y España va a estar pendiente de lo que pase más allá de sus fronteras. Todo esto marcando lo que va a afectar a las empresas. Ya nos estamos encontrando comercializadoras que están quebrando con la situación que hay, porque ya venían delicadas desde 2021 y ahora en 2022 con la crisis de Ucrania se están desmoronando. Las subvenciones que está viendo la gasolinera y los tremendos, estamos muy lejos de los chollazos que esperábamos encontrarnos en su momento. Por lo tanto, la situación va a estar marcada principalmente por lo que pasa en los mercados internacionales, porque España es muy dependiente energéticamente de lo que pasa más allá de sus fronteras. Bueno, es evidente que el impacto económico es muy importante para diversos sectores, la energía, eso lo notamos todos, la energía, el combustible, etcétera, y luego también hay otro sector, bueno, podríamos hablar de muchísimos sectores en un programa como este, pero hay otro también especialmente sensible en España, como es el del turismo, que también tiene una serie de repercusiones negativas por la falta de turistas rusos, que también es un mercado, digamos, muy importante, un nicho importante para España, y frente a esto, el gobierno que también ha tratado de ponerse las pilas para ver si puede frenar de alguna manera pues este apartado que puede ser perjudicial para el sector, ¿no? Sí, como decías, en 2019 los ingresos turísticos que venían de viajeros rusos supusieron un 2% del total, con lo cual es una cifra pues que puede tener relevancia, pero sobre todo si nos fijamos en algunos territorios como Tarragona, allí supusieron el 18%. Es una cifra muy alta y por eso el Gobierno y la Agencia Catalana de Turismo llevan unos meses trabajando en traer turistas de otros lados. Como van a faltar
turistas rusos, ellos han intentado ir a otros mercados a hacer publicidad de España, publicidad de las playas de España, sobre todo de sitios como de la Costa Dorada, de la Costa Brava, que son sitios donde se suelen alojar estos turistas, y se ha tratado de hacer campañas institucionales que tendrán lugar hasta finales de este mes, con los que intentan atraer viajeros de mercados pues como Reino Unido, Francia o Alemania, que vienen tradicionalmente a España y que es un mercado muy importante para ellos, pues captar más de forma que no se note tanto la ausencia de este turista ruso. Por el momento no podemos saber si la campaña funciona, pero sí que podemos fijarnos en que en Semana Santa, por ejemplo, en dos de los sitios señalados, por ejemplo en Tarragona y por ejemplo en Cambrils, que es uno de los sitios más destacados de estos turistas, superó en datos en Semana Santa la cifra de viajeros que recibió en 2019, con lo cual en el Gobierno están de alguna forma contentos, piensan que podrían ser capaces de solventar esta ausencia, pero bueno, con cautela de ver qué puede pasar en verano, que como sabemos es el periodo pues donde más viajeros vamos a recibir. Entonces habrá que esperar los próximos meses para ver si de verdad somos capaces de solventarlo. Bueno, pues entre el consumo, el turismo, la energía, lo que pueda pasar en los próximos meses, Nerea San Esteban, Alberto Sanz, me da que vamos a seguir hablando y bastante de este asunto. Nerea, muchísimas gracias como siempre. A vosotros. Y Alberto Sanz, muchas gracias como siempre. Gracias. Y acabamos este viernes con el Dardo de Arranz, que va sobre educación y cuentos del 2030 para formar votantes. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos como siempre el fin de semana con más contenidos. Querido espectador, en una de las diferentes declaraciones de intenciones que hacen nuestros políticos, el otro día Isabel Díaz Ayuso decía que iba a revisar los libros de texto que se elaboren a partir del currículum educativo de la Ley CELA para evitar que estos libros, que estos manuales estén impregnados de la ideología progresista socialista que intuye se desprende de esta ley. Llamó la atención porque en estos días recibía un correo electrónico de un lector, uno de los varios correos electrónicos que envía a los lectores tras reaccionar a las informaciones, y había varios ejemplos que llamaban la atención. Por ejemplo, hablaba de Mao Zedong y de su plan para desarrollar en pocos años la agricultura y la industria china, que no solo no dio resultado, sino que fue un desastre y una catástrofe humanitaria. Pues bien, el libro solamente decía que no habían dado, desde el punto de vista industrial y agrícola, todo el resultado que se esperaba. Ahora bien, no se refería, por ejemplo, a los varios millones de muertos que generó el plan, entre otras cosas, por la orden de Mao de masacrar a todos los gorriones de China, que lo que generó es que los insectos sin depredador natural se comieran los cultivos, eso generó hambrunas y eso generó decenas de millones de muertos. Otro episodio que parece oculto en la historia y que es un auténtico drama. El libro, entre otras cosas, decía en un ejercicio de la asignatura de lengua, una frase para analizar que no tenía nada que ver, pero la frase ya metía la cuña y era básicamente, decía, los accidentes laborales no son culpa de los trabajadores, sino de los empresarios. Una generalización que evidentemente tiene un fin y que, como cualquier generalización, la haga quien la haga, tiende a equivocarse, tiende a ser errónea y tiende a tener cierta maldad implícita que siempre está en la mente de quien las hace. Había múltiples ejemplos en el correo, desde que no se refería, por ejemplo, a las corrupciones, a las corruptelas y pelotazos que hicieron caer al Partido Socialista cuando perdió Felipe González en la Moncloa. Tampoco hacía referencia, digamos, a nada más allá de la crisis internacional para explicar la crisis del gobierno de Zapatero. Y bueno, digamos que metía ahí todo tipo de cuñas ideológicas que lo que hacen es arrojar a los niños, dar a los niños y a los adolescentes una visión sesgada de la realidad. Esto, que parece un problema estúpido, que parece que no lo tenemos en cuenta porque está más allá de los gritos de tribuna y de los titulares de prensa, desde mi punto de vista es uno de los problemas más graves del país. ¿Por qué? Porque si se educa a toda una generación o a varias generaciones en una realidad que no existe, en una realidad sesgada, en una realidad ideologizada, cuando salgan al mundo lo que va a ocurrir es que se van a llevar un golpe porque van a ver que lo que hay a su alrededor es muy distinto a lo que ellos imaginaban, a lo que ellos pensaban y a lo que ellos le contaron. Esto es el peligro de ideologizar las leyes de educación, de utilizarlas para manipular y de utilizarlas para cualquier cosa que los tiranos y los poderosos en general, sin ser tiranos, han aspirado toda la vida, que es absorber el seso de sus ciudadanos para manejarlos con una mayor facilidad. Y esto, que parece un tópico, está más de actualidad que nunca. Pero bueno, querido espectador, esto es lo que hay.